Como ustedes conocen, en la conflictiva relación de Bolivia con Chile existen dos procesos abiertos en el Tribunal Internacional de La Haya. El primero, la demanda de nuestro país para establecer la obligatoriedad de Chile de negociar una salida soberana al Océano Pacífico. Y el segundo proceso, una demanda planteada por Chile que quiere establecer que la Corte Internacional de La Haya reconozca que el río Silala tiene ese carácter, el carácter de un río de curso internacional, mientras Bolivia afirma en ese proceso que se trata de aguas originadas en una vertiente. A propósito de este último caso, el gobierno, a través del presidente del Estado, anunció en las últimas horas que Bolivia no planteará una contrademanda a Chile por el Silala. Este tema ha generado reacciones en Chile. Tanto el presidente de ese país como su canciller se han manifestado señalando que la posición del gobierno boliviano casi es un indicio de que Chile tiene la razón en este tema, el de las aguas del Silala. Vamos a hablar de este panorama con Andrés Guzmán, analista en temas internacionales. Andrés, buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Gracias por la invitación. ¿Cuáles son las razones en tu perspectiva? Porque las reales las sabrá la Cancillería boliviana y el presidente Morales para que Bolivia haya desistido de presentar una contrademanda en el caso de las aguas del Silala. Bueno, es un anuncio muy sorpresivo, ¿no? Yo realmente no esperaba que se decline la posibilidad de contrademandar. Creía que sí iba a contrademandar. Pero bueno, las razones realmente deben ser una estrategia, ¿no? Debe haber algo detrás de esto, y yo me imagino que tiene que ver con los otros casos que también son conflictivos, el tema del Lauca, del Caquena, que son ríos internacionales que Chile los ha desviado y que los está utilizando gratuitamente sin el consentimiento de Bolivia, ¿no? Y son ríos compartidos, ¿no? Claramente. Entonces, quizás la estrategia aquí es utilizar los argumentos que está usando Chile en el tema del Silala para demandar a Chile por los otros casos, que son además mayores volúmenes de agua, ¿no? En ambos casos, tanto en el Lauca como en el Caquena, estamos hablando de más de 2.000 litros por segundo, mientras que el Silala solo conforma cerca de 200 litros por segundo en la parte superficial, ¿no? Porque eso también es otro tema. Chile está demandando para que la Corte reconozca que el Silala es un curso de agua internacional compartido tanto en la superficie como por debajo de la tierra, ¿no? Es decir, también está apuntando a las aguas subterráneas. Ahora, ¿cómo funciona generalmente un proceso de este tipo en la Corte Internacional de La Haya? Un país, en este caso Chile, plantea una demanda contra Bolivia para que, como tema de fondo, se reconozca que el Silala supuestamente es un río. ¿Es de rigor que el país afectado, en este caso Bolivia, responda con una contrademanda, o no necesariamente es la vía legal que se escoge en la mayor parte de los casos? No necesariamente, pero en este caso parecía que esa iba a ser la respuesta, porque primero fue el presidente Morales quien anunció que íbamos a demandar a Chile por el tema del Silala, y se anunció incluso que ese proceso iba a demorar 2 años, y antes de eso Chile nos demandó, ¿no? Entonces nosotros fuimos los que abrimos la propuesta o la posibilidad de hacer una demanda, y ahora se anuncia que no vamos a contrademandar. Entonces hay una cierta contradicción, pero como digo, debe ser parte de una estrategia, es decir, se ha analizado más a profundidad el caso y se ha visto que Chile está utilizando la costumbre internacional en estos temas para decir que el uso de las aguas compartidas tiene que ser equitativo y razonable. Entonces, si eso lo aplicamos a los otros casos, al Lauca y el Caquena, vemos que efectivamente no hay eso, no existe un uso equitativo y razonable, porque Chile utiliza la mayor parte de esas aguas y lo hace además para fines de lucro, ¿no? Entonces no es ni equitativo ni razonable. Lo mismo pasa en el Silala, pero entiendo que la estrategia tiene que ser esa, o algo más debe haber que no conocemos y que, bueno, está detrás, ¿no? Porque en cierta forma, al no contrademandar, estamos de alguna forma reconociendo, ¿no?, que no hay nada que discutir, si se quiere, ¿no? Simplemente rechazar
lo que Chile plantea, pero no estamos pidiendo, en este caso, correspondería un resarcimiento, porque si de acuerdo a lo que han adelantado las autoridades bolivianas, el Silal es un sistema hídrico cerrado que nace en Bolivia y muere en Bolivia, y Chile lo ha desviado y lo está utilizando mediante canales artificiales, entonces naturalmente correspondería que nos resarzan, ¿no? Que nos paguen por ese uso que han hecho además durante más de 100 años de manera gratuita y sin el consentimiento de Bolivia. Entonces yo decía, por eso vamos a contrademandar, se va a presentar una reconvención, que es como se llama formalmente este proceso, y pidamos que nos paguen, ¿no? Porque obviamente, o sea, de eso se trataba. Pero bueno, ahora anuncian que no va a ser así, y yo me imagino que naturalmente tiene que haber algo más, ¿no?, detrás de todo esto. Este elemento parece contribuir a generar un ambiente de cierta inseguridad respecto a los argumentos bolivianos. Bolivia ha anunciado, lo hemos dicho, que no va a plantear una contrademanda, ha pedido una postergación para la presentación de la contramemoria al mes de septiembre. No parece ser a simple vista la misma fortaleza que tenemos en la primera demanda, abierta para reclamar una negociación que nos permita una salida soberana al mar. Sí. ¿Coincides con esta impresión? Sí, coincido, y además el anuncio vino acompañado con una oferta de diálogo, ¿no? Entonces hay algo también que llama la atención ahí, y la reacción de Chile también ha sido muy llamativa, ¿no? Han festejado prácticamente tanto el canciller como el presidente de Chile este anuncio, ¿no? Como cantando victoria, un poco antes de tiempo, en mi parecer, cuando en realidad vemos que Chile siempre se muestra muy seguro, ¿no?, con sus argumentos. Siempre sus autoridades dicen tenemos todo controlado y los mejores argumentos, los más sólidos, pero al final de cuentas no les va bien. Hemos visto, tanto con Perú como con Bolivia. Entonces, por ese lado no hay que confiarse tampoco, ¿no? Y no deberían utilizarlo políticamente, pero bueno, hemos visto la reacción de Chile bastante triunfalista, ¿no? Exacto. Respecto a el posible fallo del Tribunal de la Haya en este segundo caso, las argumentaciones y los fundamentos que sustenten el criterio de los juristas esta vez estarán basados en un 100% en informes técnicos. Si el Silal es un río o es una vertiente, allí no hay mucho margen para interpretaciones históricas o compromisos internacionales como en el caso de la primera demanda. ¿Es así? En parte, sí. En gran parte se va a definir por lo que digan los estudios hidrológicos respecto a cuál es la naturaleza de las aguas, ¿no?, qué es el Silal. Pero hay otra parte del caso que son los fundamentos históricos, ¿no? Chile dice que Bolivia mantuvo un discurso y que reconoció tácitamente y también explícitamente que el Silal es un río, y que luego cambió de discurso, ¿no? Según Chile, esa es la realidad. Entonces, de alguna forma Chile está queriendo decir que Bolivia le dio su consentimiento para que utilice las aguas, y por eso las utilizó. Entonces, esa parte del juicio, del caso, se va a definir más allá de lo que sea o no técnicamente, ¿no? Y a esa parte yo entendía que lo que tenemos que responder es que Chile ha utilizado unilateralmente estas aguas, creyendo o suponiendo que son compartidas. Es decir, si supuestamente son compartidas, ¿por qué Chile las dispuso y las concedió primero en 1906 a una empresa privada y luego en 1990 a una empresa estatal, que es Codelco, la empresa estatal del cobre, y a una empresa del grupo Luxich, ¿no? Y lo hizo unilateralmente, sin pedir el consentimiento de Bolivia y de forma gratuita, es decir, sin reconocer nada, ¿no?, al supuesto otro dueño de las aguas, ¿no? Entonces, si nosotros demostramos, y me parecía ese el argumento más fuerte de Bolivia, que Chile siempre actuó unilateralmente con estas aguas, y además lo hizo con el Lauca y el Caquena, vemos que Chile tiene una actitud de disponer de aguas internacionales muy fácilmente, ¿no? Y además para utilizarlas con fines de lucro, como te decía, por ejemplo el Silala, para que Luxich se beneficie, porque Luxich recibe esas aguas gratuitamente, no paga ni un centavo, y las vende bien caro en el norte de Chile, ¿no?
Entonces gana más de 50 millones de dólares al año con ese negocio, y es un negocio redondo, ¿no? Porque no pagas nada y vendes muy bien esas aguas. Eso por un lado. Y por otra parte, es Codelco, la empresa estatal de cobre, que utiliza esas aguas para sus fines industriales, ¿no? La producción del cobre. Y tenemos que recordar que el 10% de las ventas del cobre van directamente a la compra de armamentos en Chile, ¿no? Hay una ley que establece que Codelco tiene que abonar 10% de sus ventas para compras de armamento, ¿no? O sea, que van al ejército. Entonces sí hay antecedentes históricos que se suman a los informes técnicos que van a determinar el fallo del proceso. Ahí estaba nuestra fortaleza, en mi entender, ¿no? Porque ¿cómo justificas, cómo Chile le dice a la Corte o le pide a la Corte que reconozca que hay un uso equitativo y razonable cuando esas aguas se utilizan para favorecer a un grupo empresarial y además para un fin del cobre que además está relacionado con la compra de armamentos, ¿no? Que tendrían que haber sido los argumentos de una supuesta contrademanda. Exactamente, yo pensaba que por ahí iba a ir nuestra respuesta, pero al parecer no va a ser así. Pero veremos, ¿no? O sea, daremos el beneficio de la duda, no nos adelantaremos y esperemos que además se esté manejando las cosas con responsabilidad, porque de eso se trata, ¿no? Es un tema de nuestra soberanía, de mucha importancia, que tiene que ser bien manejado, porque además, por otro lado, este es un elemento de negociación, ¿no? Es decir, estamos planteando en el tema marítimo una negociación, y para poner los temas sobre la mesa, es decir, cuáles son las cosas que le interesan a Chile, naturalmente que tenemos que incluir ciertos recursos como el agua que pueden y que claramente le interesan a Chile, ¿no? Entonces, si vamos perdiendo esos elementos de negociación, también nos vemos afectados en esas posibilidades que tenemos que visualizar hacia futuro, ¿no? Hacia el futuro de esa negociación. Sugerías en alguna parte de tu primera respuesta que una de las posibles razones para la no presentación de la contrademanda tenga que ver con la posibilidad de un tercer proceso entre ambos países, esta vez por los ríos Lauca y Caquena. ¿Cuál es la hipótesis que tienes sobre el tema? ¿Hay la posibilidad de, complemento a la pregunta, de que se abra un tercer proceso sobre estos dos ríos, el Lauca y el Caquena? Claro, sin duda. Chile ha desviado el Lauca en 1962 y el Caquena en algún momento durante los años 60 y de manera gradual hasta el presente, ¿no? El Lauca es un río internacional de curso sucesivo que nace en Chile y que muere en Bolivia, que cruza la frontera y que se utiliza en este momento en gran porcentaje, más de la mitad, en Chile, ¿no? Y el Caquena es un curso contiguo, ¿no? Que define la frontera, ¿no? Sus aguas son la frontera, a un lado está Bolivia, al otro lado está Chile. Chile ha desviado esas aguas y también las utiliza, ¿no? Igualmente para fines no razonables, ¿no? Desde el punto de vista que el agua es un derecho humano, por ejemplo, ¿no? No está beneficiando a las comunidades. Entonces, eso es lo que Bolivia podría demandar, ¿no? Exigir que Chile deje de usar esas aguas porque no tiene el permiso, o que pague por las mismas, ¿no? Que es lo que correspondería. Y además utilizando los argumentos que justamente Chile está utilizando para el Silala, es decir, la convención sobre cursos de agua internacionales diferentes para usos diferentes a la navegación. Es una convención de 1997 que dice que todas las cursos de agua internacional se tienen que usar de manera equitativa y razonable, ¿no? Y eso no está ocurriendo en los casos del Lauca y el Caquena. En el tema del Silala, obviamente, no teníamos ese argumento porque, según lo que habían adelantado las autoridades bolivianas, nosotros entendemos que el Silala no es compartido, no es un recurso de Chile y de Bolivia, sino solo de Bolivia. Eso habían adelantado. Entonces no aplicaba esta convención que te digo de usos equitativos y razonables, sino otros
otros términos del derecho internacional. ¿Bolivia y Chile pueden vivir a punta de juicios? Una pregunta que responderá más adelante Andrés Guzmán. Se la dejo para que la vaya pensando. Antes vamos, porque son exactamente las 0:01, a revisar las noticias más importantes de ya ayer lunes. La primera información dice que el expresidente Carlos Mesa presentó la tarde de este lunes una denuncia por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en contra de los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, además del Procurador General del Estado, Pablo Menacho, por el caso Quiborax. La denuncia, presentada junto a sus exministros Luis Fernández y Gustavo Pedraza, se da por 4 hechos presuntamente irregulares en el proceso que enfrentó al país con la firma chilena. Segunda información, la Universidad Pública de El Alto rechazó este lunes el anteproyecto de ley que envió el órgano ejecutivo a la Asamblea Legislativa, en el que se ratifica el ofrecimiento de 70 millones de bolivianos adicionales al presupuesto de esta Casa de Estudios Superiores. Por su parte, el rector de la universidad, Ricardo Nogales, propuso una vez más reiniciar el diálogo con el gobierno. Y la última información, el ministro de Defensa Javier Zabaleta confirmó este lunes que el Comando Vermelho, considerada la mayor organización criminal de Río de Janeiro y de Brasil, está detrás del asalto armado a un puesto de la Armada Boliviana en el Porvenir, Pando, suscitado el pasado sábado. Recordemos que producto del asalto, el sargento inicial Omar Mamani Quenta y el marinero Joaquín Jiménez quedaron heridos. Además, los asaltantes se llevaron un lote de armas, cargadores y proyectiles. Volvemos con Andrés Guzmán para la pregunta o para la respuesta a la pregunta anticipada. ¿Estamos condenados, Bolivia y Chile, a vivir de juicio en juicio por los siglos de los siglos, o es una exageración? Bueno, ojalá que no. Yo creo que no es el camino, no creo que así se tengan que llevar dos estados vecinos. En todo caso, lo que hay que hacer es negociar, ¿no? Entenderse, porque además irse a juicio es carísimo, ¿no? Es muy caro llegar a la Corte Internacional de Justicia, hay que pagar muchas cosas, y la mejor forma de entenderse y la más efectiva, demostrada a lo largo de la historia de los países, es la negociación. Entonces, creo que eso es a lo que deberíamos apuntar, y en todo caso no presentar más demandas, porque, como te digo, estamos perdiendo elementos de negociación. En el momento que nos sentemos en la mesa necesitamos tener ciertos elementos que le interesen a Chile para poder convencerlos de lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Esa es obviamente una estrategia de negociación que hay que pensarla, ¿no? Hay que tener en cuenta que nuestra máxima prioridad de la política exterior es el tema marítimo, y para eso necesitamos prepararnos, hay que tener una estrategia de negociación, ¿no? Tener realmente los elementos y la conciencia de qué estamos haciendo ahora y qué nos puede perjudicar en esa posible negociación que se puede abrir en el futuro, ¿no? Ahora, en los planes bolivianos, al parecer no estaba la demanda chilena por el Silala, y eso un poco desordenó, no digo desbarató, pero tal vez sí reconfiguró el escenario de negociación posible con ese país. Bueno, claramente no estaba prevista, pero sí se quería hacer, ¿no? Porque se anunció, o sea, nosotros queríamos demandar a Chile. Entonces, de alguna forma estamos donde queríamos estar, ¿no? En la Corte con este tema. Bueno, personalmente yo no lo hubiera recomendado, y como te digo, creo que la primera demanda, la del tema marítimo, está bien, muy bien planteada, y yo le he apoyado porque me parece que era lo que teníamos que hacer en el momento histórico que nos colocó el gobierno de Chile, pero ir con más demandas no nos conviene en el tema de que tenemos que negociar y hay que sumar elementos de negociación y no más bien restarlos, ¿no? Además de generar un ambiente de Chile, ¿no? Con Chile de confianza, ¿no? En el cual podamos realmente sentarnos en una mesa y poder dialogar y tener
una negociación que nos lleve a lo que estamos buscando. Si mientras no hagamos eso, va a ser mucho más difícil. Ahora se estima que para finales de esta gestión o principios del año siguiente ya se conozca el fallo final de la Haya sobre la demanda boliviana, que obligaría a Chile, en caso de ser favorable, a una negociación que conduzca a establecer una salida marítima para el país. El fallo en este proceso, sea cual fuera el resultado a favor de Bolivia o a favor de Chile, marcará un quiebre en el segundo proceso abierto y una posible reconfiguración de todas las relaciones boliviano-chilenas. Sin duda que va a ser un hito, ¿no?, que va a marcar un antes y un después, sea como sea el resultado, como bien dices. Creo que hay una importancia histórica en esto, ¿no? De aquí en más, los futuros acercamientos que hayan entre Bolivia y Chile van a venir cargados de lo que ya ha sido esta disputa, ¿no?, esta confrontación en la Corte, y lo que ha sido también la batalla mediática, ¿no?, a la cual se han sumado ambos gobiernos con mucha intensidad. Entonces van a venir nuevos tiempos, pero ojalá que se abra una etapa de mayor comprensión, de mayor cordialidad, que nos favorezca realmente, ¿no?, a ambos países, porque estar peleados y discutiendo y con discursos altisonantes todo el tiempo no nos conviene a ninguno de los dos, ¿no? Entonces la idea es integrarse, la idea es resolver los problemas históricos y mirar al futuro juntos, ¿no?, con proyectos de cooperación, de integración, y no como enemigos que alguna vez fuimos. La perspectiva que ojalá se imponga en la visión de los negociadores y las autoridades tanto de Bolivia como de Chile. Quizás esa puede ser la conclusión de esta breve conversación con Andrés Guzmán, a quien agradecemos una vez más su presencia en Hora 23. Gracias a ti, Juan Pablo, un gusto como siempre estar aquí. Muy gentil, ya nos encontraremos en breve con estas novedades u otras del panorama internacional. Tiempo ahora de un paréntesis en Hora 23. Con cierta periodicidad, el Club Rotary Chuquiago Marca realiza actividades para generar